agradecerle la oportunidad al profesor Carazas por darnos la oportunidad en sí de poder compartir nuestros conocimientos acerca de los derivados, enfocándonos en el tema de forward y el esward. ¿Ya? Quienes pertenecemos a este grupo somos María Cabrera, Carla Cabello, Yasmín Funes, Jefferson Salas y por último quien las habla, Marilos Teniente. Bueno, eh, como bien les estoy mencionando, nos vamos a enfocar en el tema de los derivados, ¿sí? En el tema de los derivados precisamente en dos, ¿no? Esos dos son el forward y el backward porque en sí existen cientos de derivados, son cientos de derivados, ¿ya? Bueno, los derivados son instrumentos financieros. En sí, llevándolo a términos contables, los derivados son unos activos, bueno, son activos que no tienen valor. ¿Por qué digo que no tienen valor? ¿Por qué? Porque los derivados, como su propio nombre lo dice, derivan de algo, ¿no? Depende de algo, dependen, ¿ya? Por ello es que no tienen valor. Los derivados financieros, como lo vamos a ver más adelante, son instrumentos que buscan proteger ciertos riesgos que pueden existir en el mercado, ¿ya? Estos riesgos pueden ser el precio de las acciones, el tipo de interés, el tipo de cambio de divisas, entre otros, ¿ya? Ahí estaría también la inflación, la depreciación y todo lo que pueda llevar o contribuir tanto la demanda como la oferta, estos dos elementos, la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, en el caso del forward, el forward es sí un contrato en que intervienen dos partes, ¿no? Donde se establece un tipo de cambio a una fecha futura, ¿sí? Bueno, en resumen, así, algo más concreto en lo que es el forward. El forward es un contrato negociado en sí fuera del mercado, ¿ya? Es fuera del mercado, hecho a una medida. ¿Por qué hecho a una medida? Porque se establece todo en el contrato, ¿no? Se establece todo en el contrato. En el caso del SWAC, el SWAC, bueno, personalmente, como yo lo he entendido, eh, el SWAC en sí son contratos sucesivos de forward. ¿Qué quiero decir con contratos sucesivos? O sea que son varios contratos forward, ¿ya? Varios contratos forward en los que se van a intercambiar rendimientos variables por los fijos. O sea, se intercambian los rendimientos, o bueno, los intereses variables por los intereses fijos. Esto es lo que básicamente nos quiere decir el SWAC, ¿sí? Bueno, buscando así información acerca de los EWAC y de los forward, ¿ya? Así. Bueno, en sí el EWAC nos dice que es un instrumento personalizado en el cual se establece el intercambio periódico de flujos o activos. Esto es realizado principalmente porque los inversionistas institucionales, bueno, a veces es posible poder encontrar a los bancos, ¿no? Los bancos son los que mayormente intervienen y firmas de corretaje que actúan activamente como contrapartes en este mercado. Estos tipos de ESWA son más utilizados y se constituyen en sí sobre las tasas de intereses y sobre monedas, ¿sí? Bueno, de mi parte esto sería todo. Voy a dar pase a mis compañeros que les van a fundamentar más acerca de estos tipos de contratos o de estos derivados que en sí son más usados y le van a brindar unas pequeñas definiciones como también ejemplos, ¿no? Bueno, de mi parte esto sería todo y agradezco. Les agradezco. Muy buenas, mi nombre es Jefferson Salas y para continuar con el tema de derivados financieros, yo voy a pasar a explicar lo que son las opciones financieras. También conocidas como opciones, las opciones financieras son contratos que se transan en la bolsa mediante los cuales el comprador o titular adquiere a un determinado valor el derecho de comprar o vender a un precio fijado con anterioridad y también dentro de un determinado plazo. Más esta persona tiene en sí el derecho, pero no tiene la obligación. Lo que viene a ser que si luego de pasado este periodo la persona que ha comprado puede simplemente decidir ya no comprar o ya no comprar el total de estas opciones pero simplemente va a tener que pagar una pequeña comisión, ¿no?
Buenas con todos, mi nombre es Jefferson Salas y continuando con el tema de derivados financieros, yo voy a pasar a explicar lo que son las opciones financieras. También conocidas como opciones, estos son contratos que se transan en la bolsa mediante los cuales el comprador o titular adquiere a un determinado valor el derecho de comprar o vender a un precio fijado con anterioridad y también dentro de un determinado plazo. Esta persona, si bien tiene el derecho de comprarlo, pero no está obligado a comprarlo. Es decir, de que si luego de pasado este plazo, por ejemplo, la opción o el activo subyacente que esta persona estaba interesado en comprar, su valor, por ejemplo, disminuye, él simplemente puede decir ya no comprar porque en definitiva ya no le va a convenir, ¿no? Pero de todas maneras tiene que pagar lo que es una comisión por términos del contrato. Las opciones se utilizan mucho por los brokers para tener una cobertura de sus inversiones. ¿Cuáles son los componentes en sí? ¿Qué es lo que forma una opción? Pues tiene 4 componentes. Lo primero es la prima, que va a ser la comisión que va a pagar el comprador de cada opción. Luego tiene lo que es el strike, que es el precio determinado de la compra o de la venta de una determinada opción. Y por último está la opción pool y la opción call. La opción pool es el derecho a vender un activo subyacente a un determinado precio en un momento determinado del futuro. Y la opción call es el derecho a comprar un activo subyacente a un determinado precio en un momento determinado del futuro. ¿Qué es lo que pasa en sí? Cuando una persona tiene la expectativa de que un activo o una opción va a subir en el futuro, entonces lo que hace es una opción call. Es decir, que en estos momentos, por ejemplo, dicha acción puede valer en el mercado, no sé, $10 y esta persona piensa que en el futuro puede costar 20 o 30 dólares, entonces la compra en estos momentos, o sea, hace el contrato, la opción en estos momentos y pacta un precio de mercado actual, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, 10 o 12 dólares. Y ya en el futuro, si es que la expectativa que tenía esta persona se cumple y el precio de verdad sube, esta persona va a poder en el futuro comprarla al precio que ya pactaron, ¿no? Que va a ser 10 dólares, y si es que en realidad subió, va a tener lo que es una ganancia, ¿no? De esta forma va a tener la ganancia. Y la opción pool es ejercida por las personas que piensan, por los vendedores, que tienen la expectativa de que su activo, su acción que poseen, va a bajar en el futuro, ¿no? Entonces lo que hacen es venderla, o mejor dicho, pactar el contrato, la opción, en estos momentos, al precio de mercado de estos momentos. Y si en el futuro ese activo o esa opción baja de precio, entonces ellos lo van a poder vender por el precio que ya pactaron en estos momentos, ¿no? Que va a ser elevado del precio futuro, ¿no? Así que se cumple lo que ellos predijeron. ¿Cómo funcionan las opciones financieras? Primero es el comprador de una opción paga la prima de operación y así adquiere el derecho, pero no la obligación de realizar la transacción de compra o venta de un instrumento dado, ¿no? A un determinado precio. La transacción de compra es la opción call y la de venta es la opción pool, ¿no? Lo que expliqué hace un momento. La transacción se realiza en la fecha de vencimiento de la opción, pero debemos tener en cuenta que el propietario de la opción tendrá la posibilidad de volver a vender la opción en el mercado cuando él lo desee. ¿Cómo podemos ganar con opciones? Pues con las opciones el vendedor va a ganar la llamada prima, ¿no? Por tanto, los beneficios de los vendedores de opciones son las primas que obtienen en el momento de realizar la transacción. Pero si el comprador de la opción no ejerce el derecho de ejecutar la opción, todo el importe de la prima será el beneficio o la ganancia que el vendedor obtenga, ¿no? Esto pasa cuando por ejemplo la persona que compró el activo tenía la expectativa de que ese activo suba, pero en realidad baja y baja muchísimo, entonces ya no va a querer comprarlo, ¿no? Pero de todas maneras va a tener que pagar esta comisión, lo que va a ser esta prima, ¿no? De todas maneras tiene que pagar y esto va a ser una ganancia para el vendedor, ¿no? Por más que no haya vendido ese activo, ¿no? O esa acción. Si somos los compradores, la ganancia va a depender de si es una opción call o una opción pool. En el caso de que sea una opción call, si el mercado se encuentra en alza el día del vencimiento de la opción, conseguiremos un mayor beneficio, ¿no? Y en el caso contrario, si el precio del mercado es inferior a lo que se pactó, el tenedor obtendrá una pérdida por el monto total de la prima. En el caso de la opción pool, si el mercado se encuentra a la baja el día del vencimiento,
mayor será el beneficio para el tenedor de la opción, y en el caso contrario, si el precio del mercado está por encima del precio de ejecución, el tenedor en este caso obtendrá una pérdida por el valor total de la prima. ¿Cuáles son los costes de operación en las opciones? El único coste que debe pagar el comprador es el precio de la opción que pretende comprar. Este precio se determina mediante la prima. Por otra parte, en un principio el vendedor no va a soportar ningún coste de la operación con opciones, pero en la fecha de vencimiento de la opción puede verse obligado a abonar la diferencia entre el precio de la opción y el precio del mercado del activo subyacente. Para explicar mejor este tema voy a poner un caso de opciones call. Este caso nos dice así: se tiene planeado comprar acciones de la empresa Soul Corporation y se tiene la expectativa de que el valor de las acciones se incrementen en el tiempo. El precio al día de hoy es de $49.63. Utilizando opciones call queremos asegurar su adquisición futura y fijar un precio de $52.50, y por último se paga una comisión por cada opción de 1.50 y se pretende adquirir 500 acciones. En este caso los que pretenden comprar tienen la expectativa, ¿no?, de que el valor de esas acciones se incremente con el tiempo. Es por eso que quieren fijar y quieren pactar un precio ahora, en el presente, a un precio que ellos creen que será menor, mejor dicho, un precio que ellos creen que en el futuro será mayor, ¿no? Así que les conviene fijar el precio ahora. Acá he hecho un cuadro respecto a este caso, y bueno, acá están los componentes: el precio spot, el precio strike, el número de acciones y la comisión. Y acá tenemos los momentos, ¿no? Esto es en el presente, esto va a ser en un futuro. Voy a plantear tres casos hipotéticos en los cuales el valor del activo irá creciendo. Este es el futuro 1 con el valor precio spot de $51, el futuro 2 con el precio spot de 52.50 y el futuro 3 con un precio más elevado de $54, en el mejor escenario, ¿no? Bien, esta es la fórmula que se va a aplicar, que es el precio spot menos el precio strike menos la comisión, todo esto por el número de acciones. Bien, vamos al futuro, el primer caso, en un futuro en donde el precio spot de este activo, de esta acción, sea de $51. Aplicando la fórmula, nos va a salir que el valor es de menos, o mejor dicho, la pérdida va a ser de $1.500. Esto siempre y cuando se ejecute la opción call, ¿no? Y si no se ejecuta la opción call, de todas maneras tendríamos que pagar la comisión, ¿no?, que va a ser $1.50 por cada acción, que viene a ser 500 acciones. Eso son lo que va a pasar, ¿no? Si es que compramos la opción call, tendríamos una pérdida de $1.500. Y si no compramos, tendríamos de todas maneras una pérdida de $750, ¿no?, que viene a ser por concepto de comisión. Bien, luego tenemos, esta pérdida se va a dar porque se pactó un precio strike de $52.50 y en el futuro 1, en un futuro hipotético, el precio llegó máximo 51, ¿no? Aquí se nota la diferencia de $1.50. Y eso, si le sumas la comisión, la pérdida va aumentando, ¿no? En otro caso hipotético, en uno donde el precio spot sea de $52.50, si se ejecuta la opción call, tendríamos una pérdida de $750, que viene a ser en sí por la comisión neta, ¿no? Porque el precio futuro es el mismo que del precio strike, ¿no? Entonces simplemente acá se anula y terminarías pagando lo que es la comisión. Y si no se ejecuta el call, de todas maneras pagarías lo que es la comisión, ¿no? Que siempre la vas a pagar por más que no compres, ¿no? Por más que no compres la opción, de todas maneras tienes que pagar lo que es la comisión. Entonces, en este caso, si compras, perderías $750, y si no compras, perderías igual $750. Así que es indiferente qué acción tomes en esta situación, ¿no? Y el último caso es si el precio spot llega a $54. En esta situación,
nos, si ejecutamos la opción call, no terminaríamos ganando nada, tampoco estaríamos perdiendo, porque hay una diferencia acá en realidad subió un poco más del precio strike, que son aproximadamente $2.50, pero con la comisión se termina anulando eso, no terminaría quedando cero. Y si no compramos, obviamente tendríamos que pagar de todas maneras la comisión, así que no nos convendría, ¿no? En este caso mejor compramos y por más que no ganemos, tampoco perdemos, ¿no? Así que la mejor opción es comprarla. A partir de este punto, de estos $54, cualquier monto o cualquier futuro en donde el monto sea mayor a $54 va a ser una ganancia pura, ¿no? Ganancia neta para en este caso para el inversor. Aquí es un gráfico de cómo se maneja esto. Justo acá en la línea del medio, esa línea oscura, es el punto en donde, o sea, el punto máximo en donde no se va a ganar, ¿no? O sea, se va a ganar cero. Aquí en este punto se va a ganar cero. Más arriba de esto es donde empieza a tener utilidad, ¿no? A generarse utilidades por el valor de esta opción, ¿no? Vas a tener ganancias. Bien, esto es lo que quería explicar y muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca del swap. Al igual que los forwards, son instrumentos personalizados en los cuales se establece el intercambio periódico de flujos o activos. Estos son realizados principalmente por inversionistas institucionales, ¿no? Y siempre guardan relación con una entidad financiera. O sea, el panorama siempre es así, entre una entidad financiera y una empresa. ¿No? Los tipos de swap más utilizados se constituyen sobre las tasas de interés, ¿no? Un ejemplo típico de swap se da en el que las contrapartes acuerdan el intercambio de flujos de intereses periódicos sobre una cantidad fija, donde una parte paga un interés fijo, ¿no? Y la contraparte paga un interés variable. Con esto, si se tuviera alguna deuda a tasa fija o variable, ¿no? Sería posible cambiar la estructura de intereses que originalmente se pactó en el acuerdo, ¿no? Y cambiarlos de tasa fija a tasa variable o caso contrario, ¿no? Entonces, de todo esto podemos concluir que el swap, también es llamado como una permuta financiera, ¿no? Es un contrato por el cual las partes se comprometen a intercambiar una serie de actividades de dinero, ¿no? En fechas futuras, obviamente. Normalmente los intercambios de dinero están referenciados a tipos de interés y bueno, son llamados comúnmente como el IRS, ¿no? Que es un tipo de interés aplicado a las operaciones entre los bancos de Europa. No, bueno, lo conocen como el IRS. A continuación les voy a mostrar un ejemplo sencillo sobre swap para poder entenderlo mejor y que más que un tema de cálculos es un tema para saber cómo funcionan en el mercado financiero. Ya, ahora sí, para poder continuar con el caso con el tema de swap, les voy a plantear aquí un caso que más que sea un cálculo numérico, es es un ejemplo para poder saber cómo se manejan las tasas de swap entre empresas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos dos entes, una entidad financiera y una corporación industrial, ¿no? Ambas quieren colocar en el mercado 500 millones de euros en bonos, ¿no? Por ejemplo, la entidad financiera quiere, pero a un interés fijo de 4.85% con un plazo de 15 años, ¿no? Y bueno, que ellos quieren colocar esto en el mercado proveniente de que de hipotecas variables a plazo de 15 años con una tasa de Euribor de más 0.5%, ¿no? Entonces, ellos tienen para invertir esto, ¿no? O sea, de lo que obtengan de esto van a invertirlo en los 500 millones, ¿no? Y por otro lado, la corporación industrial en este caso también quiere colocar en el mercado 500 millones de euros en bonos, ¿no? A una tasa de interés variable y a un plazo de 15 años. Entonces, cuando la corporación industrial se fija en el mercado, ¿no? Para poder conseguir lo que ellos quieren, que es estos requisitos, ¿no? Como es un interés variable en los bonos de un plazo de 15 años, por ser un plazo tan grande, no se encuentran ese tipo de ofertas en el mercado. Lo que él ha encontrado, ¿no? Ha sido bonos a tipo de interés fijo a 4.75 y bonos a interés variable con una tasa de Euribor de más 0.15%, ¿no? En este caso, por ejemplo, él tiene esas dos opciones, ¿no?
que no se concuerdan a lo que él busca colocar en el mercado, ¿no? Entonces, por ende, ¿qué hace? La corporación industrial, la entidad financiera va a renunciar a estas opciones que él está buscando en el mercado, ¿no? Y va a llegar a un trato con la corporación industrial para adquirir estos bonos, ¿no? A un interés fijo de 4.75%, sabiendo de que ellos buscaban una tasa de 4.85, ¿no? En este caso ellos tienen 4.75, pero recuerda que tienen una inversión de sus hipotecas variables a plazo de 15 años con una tasa de Euribor de 0.5%, ¿no? Entonces, la finalidad del caso de swap es que, por ejemplo, que ambas entidades sean beneficiadas, ¿no? O sea, ambos tienen que salir ganando. No una le va a ceder todo a la otra y la otra se perjudicaría, no. Tienen que ganar igualmente, ¿no? Entonces, la entidad financiera va a renunciar a estos requisitos que ella estaba buscando, ¿no? Y va a llegar a un acuerdo para poder tener los bonos a un interés fijo, que es lo que él busca, pero de 4.75%, ¿no? En este caso, recordemos que la entidad financiera tiene una tasa de Euribor de 0.5, ¿no? Ellos le van a ceder por el intercambio, ellos le van a ceder a la corporación industrial una parte de esa tasa de Euribor. No puede trasladarle todo porque, sin embargo, él está obteniendo una menor oferta, ¿no? Recuerda que él quería de 4.85 y está consiguiendo una de 4.75. Entonces, para equilibrar eso y que ambas sean beneficiadas, ¿no? Él va a ceder el 0.3% de su tasa de Euribor a la corporación industrial y ellos se van a quedar con el 0.20%, ¿no? Entonces, al ceder el 0.30 es una oferta mayor a lo que tenía la corporación industrial, porque la corporación industrial solo tenía 2 ofertas, ¿no? Y en este caso ellos buscaban un interés variable y la única opción de interés variable que le mostraba era con una tasa de Euribor de 0.15%. Entonces, a la entidad financiera cederle el 0.30%, ¿no? Por acuerdo, ¿no? En el cambio de necesidad, le traspasa lo que es el 0.30% y obviamente obtiene una oferta mayor a lo que le habían ofrecido a él en el mercado en ese momento, ¿no? Entonces, así ambas empresas se verían beneficiadas y la entidad financiera, por ejemplo, se quedaría con los bonos a un interés fijo de 4.75%, más el 0.20% de Euribor, ¿no? Resultando un interés de 4.95%. Y la corporación industrial se quedaría con el Euribor de más 0.30%, ¿no? Que es un monto mayor a los que ellos buscaban, ¿no? Entonces, ambos dicen beneficiados, ¿no? A manera de conclusión, se puede indicar que los swaps son instrumentos financieros derivados de una alta capacidad para periodos largos, ya que estos pueden transformar las ganancias de activos o pasivos, ¿no? Que una compañía tenga previamente a los swap, ¿no? Y, por ejemplo, a pesar del factor de incertidumbre o volatilidad que pueda tener la tasa de interés y bajo las condiciones verdaderamente adecuadas de cobertura, este permite una ganancia fija, ¿no? Si es que la institución financiera puede compensar swap de acuerdo con otras compañías, ¿no? Y así mitigar el riesgo de impacto en este tipo de instrumentos financieros. Continuando con la exposición acerca de los derivados financieros, yo voy a hablarles acerca pues del derivado financiero forward, ¿no? Quien les habla, Cabello Cruz Ruth Carla. Voy a continuar pues dando una pequeña introducción, un concepto acerca de este tipo de contrato, ¿no? Y su importancia también y a quienes pues les conviene hacer este tipo de contrato. Un contrato forward es un contrato entre dos sujetos o partes con el objetivo de tener un compromiso en un futuro para intercambiar un determinado activo o un índice de precio sobre un activo determinado. En los contratos de forward, pues el precio se determina por anticipado. En este tipo de contrato se utiliza para cubrir los riesgos de mercado, pero también son contratos interesantes para inversionistas dispuestos a asumir riesgos a cambio de una probable ganancia, ¿no? Que se pueda generar a futuro. Al contratar un forward, protegemos el activo que subyace al contrato de una depreciación o una apreciación si se trata de un pasivo.
La principal diferencia entre los contratos de forward y los contratos futuros, pues es que en los forward se contrata operaciones sobre el mostrador. Esto nos quiere decir, pues, fuera de los mercados organizados. ¿Cuáles son las características de un contrato forward? Voy a mencionarles 5 características principales de este tipo de contratos. Como principal característica, pues tenemos que son un tipo de contrato derivado, o sea, es decir, su valor depende del valor del otro activo. Como otra característica, tenemos que se utiliza para cubrir riesgos de mercado. También como otra característica, pues es que es un contrato escrito. Otra de su principal característica, pues nos indica que es la negociación de estos contratos es bilateral, es decir, se negocia entre dos empresas, entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y una empresa. Como por último, tenemos que la característica es que no son transferibles si incluyen divisas. Se debe esperar al vencimiento para poder liquidar a través de la entrega de las divisas acordadas. Ahora, una pregunta importante que se realiza pues es desde quién debe de contratar un forward, ¿no? Este tipo de contrato derivado está dirigido pues a personas que quieren anticipar y cubrir los posibles riesgos financieros que puedan ocurrir en el futuro. De este modo, pues quieren evitar ser afectados por situaciones desfavorables que se puedan generar, ¿no? Los contratos forward, pues, son recomendados para las personas naturales o jurídicas que deben hacer pagos o cobros futuros en dólares y otras monedas extranjeras. Los contratos forward de tipo cambio o forward de divisas, que son más conocidas como divisas, son un producto de cobertura de tipo de cambio, con la finalidad de protegerse de las posibles fluctuaciones futuras de este valor. En este tipo de contrato, pues dos partes acuerdan intercambiar en una fecha determinada un monto de una moneda a cambio de otra. Se establece pues previamente el tipo de cambio y se refleja la diferencia de tasas. A continuación voy a explicarles este pequeño ejercicio que es bastante comprensible acerca de los precios futuros del forward, ¿no? Como fórmula tenemos pues que el forward futuro pues es igual al tipo de cambio spot, que es al contado, que en este caso sería el 3.10. Y esto también pues donde el SP es el tipo de cambio spot, que es al contado. Tenemos que eso es que va a estar multiplicado pues por 1 más la tasa de interés en soles, que es efectiva anual. Todo eso sobre 1 más la tasa de intereses en dólares efectiva anual también, y eso pues elevada entre el número de días entre 360. O sea, se hace la conversión, ¿no? Como dato de este ejercicio, pues, tenemos que la empresa exportadora Mercosur S.A., que percibe la mayoría de sus ingresos en dólares, tendrá que efectuar, pues, el pago de gratificaciones en soles a sus empleados dentro de un mes, por lo que decide vender sus dólares en una fecha futura mediante un contrato forward a una entidad bancaria. Como dato tenemos que el tipo de cambio spot es de 3.10, la tasa de interés en soles es del 5.10%, mientras que la tasa de interés en dólares es el 5.50%, ¿no? Ahí acá la pregunta es pues de cuál es el tipo de cambio forward esperado a 60 días. Para la solución de este ejercicio, pues lo único que se va a realizar va a ser reemplazar los datos, ¿no? Tenemos que el precio de forward, pues en soles que nosotros lo queremos, va a ser igual, pues, al tipo de cambio spot, que viene a ser 3.10. Todo esto multiplicado por 1 más el 0.051, ¿no? Que viene a ser la tasa de intereses en soles efectiva anual. Esta elevada entre 30 sobre 360. Y todo esto, pues, va a estar dividido sobre 1 más el 0.055, que viene a ser pues la tasa de intereses en dólares, elevada de igual manera entre 30 sobre 360, ¿no?
Y al efectuar esta operación, pues tenemos que el tipo de cambio forward en soles va a ser igual a 3.099 dólares. Ahora, como conclusión de este ejercicio que podemos obtener, pues, ¿no? Si bien el exportador vende sus dólares a futuro a un tipo de cambio menor que el spot vigente, que tenemos que acá, que en este caso es 3.10, la volatilidad del tipo de cambio pues podría generar que dentro de un mes el tipo de cambio se ubique en un nivel menor que el tipo de cambio forward pactado, ¿no? Con lo cual pues la venta de los dólares generaría un menor ingreso equivalente en soles para el exportador. El contrato forward de venta pactado por el exportador con un banco comercial pues le permite realizar sus proyecciones de flujo de caja con mayor certeza, ¿no? Con mayor certeza. En este sentido, pues el exportador se beneficia porque puede calcular y planificar sus pagos. Bueno, eso sería todo. Continuamos. Buenas tardes, profesor. Yo estoy haciendo este video y en este video voy a hablar sobre forward. Más que todo voy a hacer el caso práctico, ya que la teoría ya la hizo mi compañera. Bueno, este caso, para decir algo breve sobre el forward, es un tipo de contrato bilateral, ya que se va a realizar entre dos sujetos o dos partes, los cuales son la empresa y una institución financiera. Hay tres modalidades que se puede dar, que es entre dos empresas, entre una institución financiera y una empresa, entre dos instituciones financieras. Bueno, a continuación mi caso práctico va a tratar sobre una empresa peruana y sobre el Banco de Crédito del Perú, que es más conocido como el BCP. Para empezar, voy a hablar sobre la empresa Capeco, el cual inició su actividad el día 19 de octubre de 1992 y tiene como actividad principal la comercialización al por mayor y menor de materiales de construcción para el reforzamiento de suelos a través de geosintéticos, los cuales son productos que se importan desde Alemania, Australia, Estados Unidos, China, Colombia y Chile. Bueno, yéndonos de frente al punto, esta empresa quiso generar más rentabilidad. Para generar más rentabilidad, decidió optar por un contrato forward, pero este contrato se trata de un contrato de divisas. Entonces, para empezar, en el año 2017 realizó este contrato con el BCP y negociaron $950,000, que obtuvo al final un equivalente de 3.084.805. Habiendo negociado con un tipo de cambio para sus ventas futuras de dólares en diferentes fechas durante los meses de enero, marzo, septiembre y noviembre del mismo año. Bueno, a continuación les voy a mostrar el cuadro en el cual se puede visualizar los plazos que se ha dado para cada fecha que he mencionado anteriormente y el tipo de cambio que se dio que estaba en ese tiempo y el tipo de cambio del contrato forward. Entonces vamos a ver, el primero fue de un plazo de 120 días, el cual inició el 13 de enero del 2017 y va a culminar el 13 de mayo del 2017. El tipo de cambio de compra al 13 de enero del 2017 fue de 3.363, pero estimando con el tipo de cambio forward fue de 3.343. Los dólares negociados fueron $190,000 y al culminar, que fue el 13 de mayo del 2017, obtuvimos 635,091. Continuando, el siguiente también fue de un plazo de 120 días. Inició el 9 de marzo del 2017 con un tipo de cambio de 3.267. Negociaron $280,000 y culminó el 7 de julio del 2017. Culminó y obtuvimos 914,719. Continuando, luego tuvimos un plazo de 60 días, el cual inició el 15 de septiembre del 2017. El tipo de cambio estimado forward fue de 3.183. Los dólares negociados fueron de $200,000 y culminó el 14 de noviembre del 2017. Obtuvimos en esa ocasión 636,567 y por último, el último fue de un plazo de 60 días que inició el 9 de octubre del 2017 con un tipo de cambio forward de 3.209, dólares negociados $280,000, culminó el 8 de diciembre del 2017 y obtuvimos 898,429 soles. Entonces, como podemos ver, acá vemos un total de dólares negociados, el cual fue 950,000 y obtuvimos
al finalizar el contrato 3.084.805. Ahora vamos a ver la compra de soles sin contrato de forward. Sin contrato de forward, ¿cuánto hubiéramos recibido al culminar cada plazo estipulado en el contrato? El 13 de mayo del 2017, por $190.000, el tipo de cambio al finalizar fue de 3.207. Entonces, ¿cuánto hubiéramos obtenido? Hubiéramos obtenido 609.330. En el siguiente caso, que es el 7 de julio del 2017, por los $280.000 y con un tipo de cambio spot de 3.178, hubiéramos obtenido 889.840. El 14 de noviembre del 2017, con los dólares negociados de $200.000 a 3.17, hubiéramos obtenido 634.000. Y por último, el 8 de diciembre del 2017, por $280.000 a 3.163, hubiéramos obtenido 885.640. En un total de $950.000 al culminar, hubiéramos obtenido un total de 3.018.810. Para poder ver más adelante, tenemos un cuadro comparativo de compra de soles forward versus el spot, el tipo de cambio spot. Entonces podemos ver ahí que la cantidad de dólares negociados, que eran $950.000, por el tipo de contrato, o sea, el contrato forward con tipo de cambio, obtuvimos 3.084.805 y con el tipo de cambio spot obtuvimos 3.018.810, el cual nos muestra que estamos generando una diferencia positiva, ya que le conviene a la empresa porque obtuvimos 65.995 a favor de la empresa Capeco. Entonces sí obtuvo lo que quería, que era la rentabilidad. Y bueno, ahora a continuación, para que me puedan entender el tipo de cambio forward, para realizar eso se ha seguido una fórmula. Esta fórmula es la que podemos ver a continuación, que es el tipo de cambio forward va a ser igual al tipo de cambio spot, al que está en esa fecha, por una división en la cual la parte superior va a ir 1 más la tasa activa en moneda nacional sobre 1 más la tasa pasiva en moneda extranjera. Todo esto elevado a su vez al número de días sobre 360, que es la cantidad de días en un año comercial. Bueno, para el primer cuadro, que obtuvimos un plazo de 120 días, vamos a obtener los siguientes datos. El forward, que vamos a negociar $190.000. La tasa de moneda nacional activa, que va a ser de 5.60%. La tasa moneda extranjera pasiva de 0.97%. El plazo, que ya vimos, 120 días. La tasa efectiva anual que se está mostrando ahí del 7% no es para esa fórmula del tipo de cambio de forward, sino es para el valor presente que podemos ver en el cuadro. Bueno, y el tipo de cambio forward que nos salió 3.343, al cual me he adelantado y lo he puesto ahí para que puedan visualizarlo. Ya, entonces comenzamos. Como esto inició en el 13 de enero del 2017, el tipo de cambio spot del BCP en ese tiempo fue de 3.293 y el estimado que utilizamos con la fórmula fue de 3.343, que nos da de haber utilizado la fórmula, que es el tipo de cambio spot, o sea, que es el 3.293 por 1 más la tasa activa en moneda nacional, que es de 5.60%, entre 1 más el 0.97%, todo esto elevado a la cantidad de días entre 360. Entonces obtuvimos 3.343, el cual a continuación al tipo de cambio forward lo hemos multiplicado y entonces obtuvimos una cantidad de 635.090.84. En el cuadro anterior que mostré salía de frente 635.091 porque lo había redondeado, pero acá está con 2 decimales. Bueno, acá seguimos. Al 31 de enero del 2017 fue lo mismo. El tipo de cambio spot fue de 3.212. El tipo de cambio forward, utilizando la fórmula, fue de 3.253. Y como podemos ver, acá hay un factor. Este factor lo hemos obtenido de dividir el tipo de cambio forward entre el tipo de cambio del BCP. Y ahí vemos los factores. Entonces luego obtuvimos 618.081.98. El valor razonable nos va a salir de
la diferencia que hay entre el tipo de cambio forward con el estimado de tipo de cambio forward, y ahí generamos la diferencia. El valor presente lo vamos a hallar utilizando el valor razonable. Entonces, si vamos a continuar así utilizando la fórmula, al final vamos a llegar, para que puedan ver la provisión mensual, va a ser nuestra diferencia que se va a obtener entre el valor presente menos el anterior valor presente. Entonces podemos ver acá, nos sale en la provisión mensual el primero 16.685.91. Luego hallamos el valor presente de 23.245.38. Y lo hemos restado con la provisión mensual anterior y hemos obtenido una diferencia de 600.559.47. Y así a su vez vamos a ir restándolo con el anterior menos el anterior, un acumulativo. Y así vamos a llegar a la diferencia de menos 5.596.74. Y al culminar todo el cuadro, vamos a hacer una suma de la provisión mensual y en la suma vamos a obtener los 25.760.44. ¿Y qué es esto? Llegamos a la conclusión que esto es la diferencia que obtuvimos por cada plazo. Como estamos viendo acá en el cuadro, 25.760, y acá obtuvimos esta ganancia. Y con los siguientes cuadros van a ser lo mismo. Vamos a llegar a las ganancias que podemos ver acá en el cuadro resumido con el spot. En el segundo cuadro nos sale 24.879, que también concuerda con lo mismo, 24.878.56. Bueno, redondeado nos sale 24.879. Y así 2.567.25, 2.567 y por último 12.789, 12.788.67. Bueno, redondeado. Entonces, como podemos ver, sí, la empresa Capeco tuvo una buena decisión al realizar un contrato de tipo de cambio forward, porque sí le generó la rentabilidad pese a cualquier cosa que haya pasado económicamente, si hubiera habido inflación, si hubiera habido otros problemas, otros sucesos. Entonces la empresa Capeco, más que adelantarse a esos hechos económicos, obtuvo una ganancia, ya que fue como si un inversionista hubiera comprado acciones y más adelante generó rentabilidad, algo así. Entonces ahí acaba mi exposición. Espero que le haya gustado, profesor. Bueno, y muchas gracias.